Vamos a leer el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo 26 al capítulo 16, versículo 4. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he hablado de esto para que no se escandalicen. Los excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Terminamos hoy la lectura de la segunda parte del discurso de despedida de Jesús en el Evangelio de Juan. Pero primero repasemos brevemente lo que ocurrió, lo que se nos dijo en el capítulo 15. Después de describir todas las implicaciones de la comunión con Jesús, recordemos la frase fuerte, la palabra fuerte, permanecer. Yo en ustedes, ustedes en mí. Y todo esto nos llevó a un desglose de esta circularidad de fe y de vida con Jesús, con Dios, por supuesto, con el Padre y en la savia vital del Espíritu. Todo esto desde una perspectiva del amor. Y vimos cómo a partir de aquí Jesús comenzó a preparar a los discípulos para las situaciones de contradicción, de adversidad que se dan en medio del mundo. Claro, enseguida se perciben las dos caras de la moneda. Cuando tú vives en el amor, también sabes lo que es el odio. Cuando tú entras en una relación de comunión, también sabes lo que es el rechazo. Y esto le pasa a un discípulo de Jesús. Es tan fuerte su vinculación, su unión con el Maestro, que no espere que todo el mundo se lo va a entender. Experimentará incomprensión, rechazo, desprecio, persecución. Y Jesús, que venía hablando tan fuertemente del amor, ahora comenzó a preparar a sus discípulos para afrontar esta dura realidad, característica también del discipulado, en su trayectoria en medio del mundo. Jesús los invitó a hacer una valoración, una ponderación de esta dolorosa realidad. El hecho es este, vamos a puntualizarlo. Ante las incomprensiones del mundo, corremos el riesgo de sentirnos confundidos, de pensar que no lo vamos a lograr, de apagar la llama de la fe, o peor, de dejar que la sal pierda su sabor. Desde el comienzo, desde Jesús hasta hoy, siempre ha habido persecuciones. Siempre. Y pienso que los tiempos recientes que vivimos, y lo digo a nivel cultural general, no son la excepción. Son tiempos en los que la fe puede quedar reducida a una vaga pertenencia cultural. Yo soy cristiano, soy católico porque mi familia lo es, porque esto me lo enseñaron en la escuela o porque es la tradición de mis papás. Pero a veces sin convicción, sin experiencia personal de Jesucristo. Y esto tiene sus consecuencias. Y lo mismo puede pasar también cuando vemos el cristianismo
o como un digno e incluso cada vez más ignorado modelo de comportamiento que marca la diferencia en medio de la sociedad. Y la Iglesia puede llegar a ser aceptada, como ocurre en muchos lugares, gracias a su compromiso social con los vulnerables, pero no necesariamente por lo que ella predica, por la persona de Cristo. Si bien la caridad es la puerta de la fe para muchas, muchas personas. Quedamos entonces en medio de dos peligros. Por una parte, el mundo hostil al cristianismo, en nombre de una malentendida interpretación de la libertad, reduce la fe al ámbito privado de la conciencia. Como quien dice, esta es tu convicción, allá tú, vívelo tú. Y por otra, una intolerancia, a veces rabiosa y agresiva, que se siente de vez en cuando de parte de algunas ideologías que ven en el cristianismo una amenaza para sus propuestas en contra del valor de la vida y de la familia. Y la persecución no solamente es contra la fe, contra la Iglesia, sino también se siente un feroz anticlericalismo. ¿Y qué hace uno frente a esto? Ese es el Evangelio de hoy. ¿Cómo se afronta esta adversidad? Veamos cómo Jesús educa a sus discípulos entonces con instrucciones aún más precisas para enfrentar situaciones de rechazo. ¿Cómo debemos responder al odio del mundo? Y la primera enseñanza de Jesús retoma la promesa de la asistencia del Espíritu Santo, cuya presencia ahora está relacionada con el dar testimonio. ¿Cómo se responde? Dando testimonio con la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos sostiene y nos da fuerza para dar testimonio de Jesucristo, para mantenernos firmes en la fe hasta el final, incluso dando la vida con sangre si fuera necesario. En el Evangelio de hoy encontramos cuatro indicaciones sobre la manera como un discípulo del Señor debe responder a la agresividad que proviene del mundo. Pero todas ellas, las cuatro, giran en torno a la misma idea: dar testimonio. Dar testimonio es la palabra fuerte del Evangelio de hoy. Pero este dar testimonio tiene cuatro modulaciones, tiene cuatro aspectos que Jesús profundiza. Primero, dejar que el Espíritu nos dé el testimonio a nosotros. Jesús dice: cuando venga el Paráclito, Él dará testimonio de mí. Lo interesante de este texto es a quién se le dará el testimonio. Y uno tiende a pensar que el Espíritu Santo le dará testimonio a la gente de la calle. Pues no. Que el Espíritu Santo afrontará a las personas que nos están rechazando. No. El testimonio del Espíritu, en primer lugar, es para el discípulo. Para el discípulo es que ha sido enviado el Espíritu. El Espíritu, primero, Él es el testigo por excelencia. Y nos da testimonio a nosotros, los discípulos de Jesús. Nos habla de Jesús, nos centra en la persona de Jesús. Se trata del testimonio de que Jesús verdaderamente vive, que sigue siendo el Señor de sus discípulos, que no los abandona. Y esto anima al discípulo para que dé este mismo testimonio. El discípulo perseguido necesita de esta fuerza de ánimo que da el Espíritu Santo.
Solo quien ha hecho una experiencia del señorío de Jesús por medio del Espíritu Santo no tiene ningún inconveniente para testimoniar al Señor ante el mundo. Uno solamente puede hablar de aquello que ha vivido. Y por eso el Espíritu Santo forma en nosotros a Jesús. Porque tú no puedes dar lo que no tienes. Y entonces, formando a Cristo en nosotros, nos capacita para el testimonio. Y el Paráclito, el Espíritu, no viene en primer lugar a quitarnos los problemas. No, Él nos enseña a analizarlos y a saber descubrir qué es lo que verdaderamente tenemos que trabajar en nosotros para poder sostener y avivar el testimonio de una vida en Cristo. Y esto ya es decisivo. Todos queremos soluciones fáciles, ¿verdad? Pues en las cosas de Dios no es tan así. El Espíritu no te quita los problemas, te ayuda a analizarlos y te da una actitud nueva para que tú los puedas resolver. Bueno, paso número 1, el Espíritu da testimonio al discípulo. Y ahora viene el paso número 2. Este discípulo, fortalecido por el Paráclito, por el Espíritu, ahora junto con el Espíritu, da testimonio ante el mundo. La obra del Espíritu se expresa mediante un testimonio explícito de Jesús que se hace de palabra y de obra. Dice Jesús, pero también ustedes darán testimonio porque están conmigo desde el principio. El primer testigo es el Espíritu, el segundo testigo somos nosotros con la fuerza del Espíritu. Y no se testimonia un sentimiento ni una buena intención con relación a Jesús, sino todo un camino de vida recorrido con Él. Como dice Jesús, darán testimonio porque están conmigo desde el principio, porque han hecho un camino conmigo. El contenido del testimonio es el Evangelio hecho vida, encarnado en el largo y paciente camino de la fe. Se testimonia lo que Dios ha hecho por uno desde el primer momento de gracia, cuando fuimos llamados al seguimiento hasta ahora. Y se anuncia con hechos concretos lo que Jesús ha significado para nuestra vida, todo aquello que ciertamente no se habría podido vivir sin Él. El testimonio de los creyentes, de los mártires, se entiende a la luz del de Jesucristo. Miren, el martirio es el ápice del camino del discipulado. El martirio es el testimonio perfecto del seguimiento. Es posible que no muramos de muerte violenta, pero en nuestra vida cristiana es posible que nos sintamos despreciados, rechazados, burlados, perseguidos, amenazados, criticados por nuestra fe en el Señor. Es posible que nuestro martirio no sea de sangre, y de hecho la palabra martirio no significa precisamente eso. Martirio significa testimonio, tal cual la palabra griega martis es el testigo, la martiría es el testimonio, y no estaba asociado inicialmente con sangre. Pero Jesús nos dio su testimonio con la sangre de la cruz, yendo hasta el final de su predicación y de su obra, sellándolo con la sangre. Y por eso nosotros asociamos martirio con muerte, con sangre. Pero es posible que haya un martirio sin sangre, un martirio que no termine de esta manera, pero sí, ciertamente en un sufrimiento muy grande por el rechazo que otras personas hacen de nuestra opción de fe.
Y para dar testimonio, nosotros necesitamos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu, nosotros no podemos testimoniar. No podemos. Hay un dicho de los padres del desierto, un dicho del siglo IV después de Cristo, que a mí me fascina, a mí me ha ayudado mucho. Dice así: da sangre y obtendrás el Espíritu. Repito, da sangre y obtendrás el Espíritu. Es un dicho que pone en evidencia la circularidad profunda entre ascesis, martirio cotidiano y Espíritu Santo. Da sangre y obtendrás el Espíritu. Y viene el paso número 3 de este camino del testimonio. El primero, el Espíritu nos da testimonio a nosotros. Paso número 2, nosotros con la fuerza de este Espíritu, da sangre y obtendrás el Espíritu, dicen los padres del desierto, nosotros testimoniamos. Pero viene el paso número 3, mantenernos firmes. Mantenernos firmes a pesar de lo duro que sea la persecución. No abandonar, no claudicar, no tirar la toalla. Esto es claro, donde se manifiesta Dios, también se manifiestan divisiones, rechazos. Quien quiera ser discípulo de Jesús estará dispuesto a sufrir el mismo rechazo del Maestro y a vivir una muerte como la suya. Por eso dice Jesús que a sus discípulos los expulsarán de las sinagogas. Los expulsarán, los echarán. Este es el momento más doloroso, el rechazo de la propia comunidad de fe y de amor. El evento que puede llegar hasta un desenlace trágico, como anota Jesús, e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Vaya frase. Y en un momento de esos el discípulo se podrá escandalizar. Le va a parecer que tanto sufrimiento es injusto y que es demasiado. Y Jesús pide que no se escandalicen, que no salgan corriendo despavoridos. Él estará al lado cuidándolos. Recordemos el testimonio de Pablo frente a las persecuciones de Nerón, cómo el Señor no lo abandonó. El seguir en pie, el permanecer firmes, leales y fieles, ya es una forma importante del testimonio. Les cuento una anécdota. Hace algunos años, cuando era capellán de hermanas carmelitas descalzas, no diré dónde, una hermana ya mayor se me acercó. Estábamos celebrando ese día la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, y en nuestra conversación, allá en el locutorio, salió el tema. Yo le ponía el tema: hermana, a mí me llama la atención que la mayor parte de los santos carmelitas, que tienen una lista larga de santos, la mayor parte han muerto muy jóvenes, excepto los santos padres, Santa Teresa, San Juan de la Cruz y algún otro por ahí. La mayor parte ha muerto jóvenes. Teresa de 24, Teresita de los Andes de 19, Isabel de la Trinidad de 22 o 23, Teresa Margarita, Magdalena de Pazzi, todos muy jóvenes. Y decía: hermana, qué maravilla. Y la hermana me miró a los ojos y me dijo: Padre Fidel, la verdadera maravilla es llegar a los 77 años como yo y todavía seguir en pie, con las banderas en alto. Me dieron unas ganas de darle un abrazo, pero no pude porque había una reja por la mitad. Uno puede morir joven y uno puede decir: claro, voy para el cielo porque di la vida por el Señor. Pero mucho más martirio es llegar a largos años de vida y seguir con la bandera de la fe en alto. Y ese es el paso número 3. El cuarto lo digo brevemente.
hacer memoria de la palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio no es lo que yo quiero decir, no es simplemente contar anécdotas. Yo a veces escucho en los grupos de oración, voy a dar el testimonio, y nos quedamos en anécdotas. El testimonio, mi querido hermano, es mostrar cómo la palabra de Dios que está en el Evangelio se escribe en tu propia biografía. Eso es el testimonio. Dice Jesús en el versículo 4 del capítulo 16, os he dicho esto para que cuando llegue la hora, se acuerden de que ya se lo había dicho. No lo dije esto desde el principio porque estaba con ustedes. Jesús nos habla anticipadamente para que no nos tome de sorpresa la situación. Pero de lo que tendrá que acordarse el discípulo no es de la persecución, sino de la promesa de la victoria. En el momento más difícil, no se acordará que el Señor le dijo que le iban a perseguir. De lo que se acordará es que el Señor le dijo que iba a salir victorioso. Y en este sentido, la memoria de la palabra del Señor es decisiva. Es una forma de vigilancia cristiana. Y esto lo podemos extender a todas las palabras del Señor. Todas las palabras del Señor tienen por finalidad ayudarnos a tomar conciencia de las diversas situaciones que vivimos en nuestra vida cristiana todos los días y a discernir la actitud justa que nos coloca a la altura de la situación. Eso es lo que importa. Poder vivir en el Señor cada momento de la vida. En la cocina, en un diálogo, en el trabajo, en todo. Y entonces se verá que el Evangelio lo llevamos escrito en nuestra manera de ser. Al terminar esta sección del discurso, donde Jesús nos ha dicho la palabra clave, den testimonio, el Espíritu les da testimonio a ustedes. Den ustedes testimonio con la fuerza del Espíritu. Manténganse en pie y dejen que el Evangelio sea escrito en sus vidas, porque ese es el testimonio en última instancia. Yo los invito a terminar orando. Gracias, Padre, por las palabras de Jesús. Tu Hijo coloca nuestros pies en la dura realidad del caminar del discipulado, pero no deja nunca de iluminarnos amablemente con su presencia siempre fiel. Nos ayuda a comprender mejor lo que estamos viviendo todos los días. Ayúdanos para que nos dejemos sorprender. No sea que a la hora del testimonio no estemos suficientemente maduros ni preparados. Infunde en nosotros el amor, la paciencia y la fortaleza que le sostuvo en el camino de la cruz. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga a todos y les conceda un día muy bueno y una semana muy provechosa en todas las actividades que van a emprender. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.